Iglesia, ¿cómo estás en esta mañana? Otra vez no los escuché. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hermano o hermana, si tú vienes con alguna preocupación, vienes con alguna carga, este es el momento donde tú dejes a un lado eso y te enfoques solamente en adorar a Dios. La palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hoy podemos hacer, te pido que justamente en este momento tú te deleites en Dios. Así mismo que te invito a que te levantes conmigo y que podamos buscar esta adoración con un corazón dispuesto y con un corazón adorador. Amén, mis hermanos. Oh,
gracias, Señor, por venir al mundo a rescatarnos, a darnos la vida eterna. Gracias, Señor, por este maravilloso día. Con olor fragante te queremos decir: Abba, Padre, Padre mío. Te pido, Señor, que todo lo que hagamos, lo que digamos, sea para darte la honra y la gloria, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar presente en nosotros. Gracias, Padre, por estar siempre, en todo momento, en cualquier aflicción, en cualquier necesidad, pero sobre todo estar presente, amándonos, guiándonos, cuidándonos, Padre mío, viendo tu gracia, viendo tu gran poder y sobre todo tu gran amor. Bendito y alabado sea mi Padre, Rey de reyes y Señores, señores. Amén.
Apocalipsis 5:2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Señor, ¿quién es
¿Cómo están mis hermanos? Bien, gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. Ya hace un poquito más de calor, ¿no? Sí. Ay, hermanos, acabamos de alabar al Señor y cantar, y la verdad es que es hermoso lo que cantamos, cómo lo cantamos, cómo le decimos a Dios, ¿no? Recibe la gloria, recibe la honra. Somos inmerecedores, ¿no? Totalmente inmerecedores, hermanos. Entonces, son de las cosas que necesitamos recordar continuamente en qué posición estamos. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando, hermanos, acerca del tema de las ofrendas y del dinero. Dicen, ¿otra vez? Hermanos, casi no hablamos nosotros sobre esos temas, y son temas muy importantes que debemos de hablar y debemos de conocer. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Cómo estoy llevando mis finanzas? ¿En qué ocupo mi dinero? ¿En qué me lo gasto? ¿Cómo me lo gasto? ¿Sí? Dios es el dueño del dinero. Cuando yo escuché eso, hermanos, dije, ah, caray. Porque muchas veces pensamos que Dios está en contra del dinero. Y la realidad es que no es así, hermano. Muchas veces pensamos, no, es que es malo tener dinero. A Dios no le gusta. O no, es malo los ricos, ¿no? ¿Por qué los ricos tienen dinero? Y eso no es bueno, ¿no? A veces que llegamos a crecer con esa ideología, pero la realidad es que no. Dios es el dueño del dinero y de todo, obviamente, pero también el dinero, y es algo que muchas veces nos cuesta trabajo, así como que mi dinero, ¿no? Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Está hablando en general, hermanos, a todo el mundo, no nada más a la nación de Israel, a todos. Y dice Dios, mía es la plata, mío es el dinero. Hay textos, hermanos, que no van a aparecer en la pantalla y me gustaría que ustedes lo vieran, ¿sí? Para que no se me duerman. Porque luego vamos terminando la prédica y hay muchos que están haciendo conexión, ¿no? Pero hay textos que no vienen, pero sí es interesante que los vean. Por ejemplo, Deuteronomio 8:18 dice, Deuteronomio 8:18. Yo espero que sus Biblias sean así como que prestos, rápidos, ¿no? Como el escriba bíblico. Dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riquezas. Fíjense, Él es el que te da poder para hacer riquezas, al fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres, como en este día. Entonces, el dinero, hermanos, es de Dios.
Dios le concede a los hombres el poder de conseguir dinero, dice la palabra de Dios. La mano del diligente, ¿qué? Será prosperada. Dios le concede a los hombres el poder de conseguir dinero, hermanos. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que posees? ¿Quién te lo dio? Había un familiar que decía, tenía, como decimos muchas veces los mexicanos, tiene lana. Este familiar, hermano, se jactaba de decir: yo lo hice, yo trabajé, yo me esforcé, me levanté temprano, yo trabajaba y Dios nunca me ayudó. Dios no me ayudó a mí a hacer todo lo que tengo. Este hombre ya murió, y murió muy triste. Se jactaba él de decir: yo soy el que lo hago. Hermanos, la gente en general se olvida de que Dios es el dador de todas las cosas y de todo lo que hacemos. Dios permite que podamos disfrutar del dinero también, hermanos. Podemos disfrutarlo, podemos comprar cosas si Dios lo permite, pero necesitamos ser sabios. Ahí es donde viene el tema, ¿no? Necesitamos ser sabios para ello. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas, y dice, para que las disfrutemos. Y hermanos, podemos ver en la palabra de Dios, en los estudios que tenemos los miércoles, cómo hubo personajes en la Biblia de extrema riqueza: Job, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Salomón, David y muchos hermanos, que Dios les permitió riqueza. Hoy en día hay muchas personas que poseen riquezas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña y nos ayuda a equilibrar, Señor, lo que tú nos das. Padre, sabemos que tú eres dueño de todas las cosas y eres dueño también, Dios, del dinero. Ayúdanos como iglesia, Dios, a ordenar lo que tú nos das, a saber cómo distribuirlo, Padre Santo, a saber sabiamente dónde ponerlo, Dios. Gracias te doy, Dios, por tu palabra, porque nos instruye, nos guía, nos inspira y nos es útil a cada uno de nosotros, Padre Santo. Que en esta mañana, Dios, sea de bendición para cada uno de nosotros lo que nos enseña tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y vamos a ver 3 puntos importantes acerca de ello. Y nuestro primer punto es: Dios diseñó el trabajo para tener dinero. ¿Cómo puedo tener dinero? Dios es el dueño del dinero, Dios es dueño de todas las cosas, Dios es el que da. Pero ¿cómo lo voy a obtener? Jóvenes, pongan atención. ¿Cómo voy a obtener yo dinero? Hermanos, hay principios bíblicos muy importantes que la palabra de Dios enseña, y uno de ellos es el trabajo. ¿Cómo voy a obtener dinero? Un principio bíblico que enseña la Escritura es trabajar. Ay, yo trabajar, no, eso a mí no se me da. Yo levantarme temprano, no. Hermanos, el trabajo es una bendición de Dios. Y Dios nos da el trabajo para que seamos honestos, hermanos. ¿Por qué trabajamos? Porque nos gusta levantarnos temprano, ir en el transporte, los que algunos van en transporte o en el tráfico, y nos gusta sufrir e ir a trabajar por nada. Hermanos, ¿por qué trabajamos? Seamos reales, sinceros. Trabajamos por dinero, hermanos. Pues yo no sé por qué trabajas tú, a lo mejor por hobby. Pero hermanos, el 99.99% quizá de la población mundial, ¿por qué trabajamos? Por dinero. Por dinero, y es una bendición, hermanos. Dios nos lo da. Y es un
principio bíblico, el trabajar. Dice 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Fíjense, una persona que no trabaja, un padre de familia que no trabaja, hermanos, hay muchos. Proverbios 14:23 dice, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. ¿Qué quiere decir? Si no trabajas, hermano, vas a ser pobre, no vas a disfrutar. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 3:10, fíjense qué interesante dice aquí el apóstol Pablo, porque aún estábamos con vosotros, esa es otra versión, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Entonces Dios diseñó el trabajo para que a través de ello, hermanos, podamos tener utilidad. Otro principio bíblico: el hombre sabio ahorra para el futuro. Es un principio bíblico, hermanos, ahorrar, porque muchas veces trabajamos y ¿qué pasa? Soy totalmente liberto. Seas me entiendes. Hermanos, se compran cosas que no necesitan, pero es que está en oferta, pero no lo necesitas, ¿no? Es que salió una nueva pluma Montblanc que costaba 140 y ahora cuesta 139 y la necesito. Hermanos, llegamos a gastar cosas que no necesitamos. Entonces, el hombre sabio ahorra, y es un principio bíblico, pero el hombre necio lo gasta todo. Hay personas, hermanos, que cuando tienen dinero les dicen, el dinero te quema en las manos, porque dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Dónde me lo gasto? Quiero comprar, quiero ir a hacer. El dinero, hermanos, ¿qué hace? ¿Qué hace el dinero? No, hace falta. El dinero hace falta, pero hay que saber cómo lo manejamos, cómo Dios nos lo da, ¿sí? Con el trabajo, o también pensando en que necesito ahorrar para las situaciones inesperadas, hermanos. Ese es un principio bíblico, ahorrarlo. Otro principio bíblico, planear. Cuando tú recibes tu semana, tu quincena, tu mensualidad, ¿qué haces? ¿Qué hacemos, hermanos? Obviamente tenemos que gastarlo porque hay necesidades, ¿sí? Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Y ese es el punto que quiero que nos quede muy claro, hermano. Miren, recibimos nuestra quincena o nuestra mensualidad. ¿Y qué hacemos? Obviamente apartamos nuestros gastos principales, ¿no? Gasolinas, comida, súper, todo. Y muchos, las deudas. Y ya se acabó. Mis gastos y las deudas, y ya no hay más. ¿Y tu ofrenda? ¿Y la iglesia? ¿Y tus gustos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Que es muy importante ser sabios con el dinero que Dios nos da. Mucha gente en Estados Unidos, hermanos, vive endeudada de todo. De casa, carro, tarjetas, todo. Y eso no es un orden para un cristiano. Hermanos, sí se puede deber una casa, claro, porque tienen la capacidad de trabajar y estoy pagando mi casa. O tienes la oportunidad de comprarte un carro y dices, lo puedo pagar y lo pago. No tiene problema. El problema es cuando no lo tienes, no planeas, no ahorras y lo gastas todo. ¿Y luego qué pasa? Se pide prestado. Me presta para terminar la semana o para terminar la quincena. No, hermanos, Dios nos enseña que debemos ser sabios, ¿sí? Entonces, planear para poder gastar el dinero. Muy importante,
porque eso le pertenece a Dios, hermanos. Es algo que tenemos que tener en nuestra mente. O sea, pensamos que el dinero es nuestro, es mío, yo lo voy a manejar. El dinero le pertenece a Dios, Dios nos lo da con el fruto del trabajo, hermanos. Pero hay que ser sabios cómo lo distribuimos, ¿sí? Otro principio bíblico, hermanos: no debáis a nadie nada. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino que el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, la única deuda que debemos de tener todos y cada uno de nosotros es deber amor. Deber amor es lo que enseña el apóstol Pablo, hermanos. Y si tenemos que pagar a alguien que nos presta, necesitamos pagarlo, no deber nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros debemos dinero que no podemos pagar, nos convertimos en esclavos. Fíjense lo que dice Proverbios 22:7. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Nos convertimos en esclavos de quien nos presta, hermanos. Entonces, 4 principios diseñados por Dios para tener dinero: trabajar, ahorrar, planear y no deber a nadie nada. Obviamente muchas veces las tarjetas de crédito son, nosotros en su momento platicaba con mi esposa, y las tarjetas de crédito son nuestro inversionista, pero hay que saber manejar, porque si tú pagas antes de que se venza, no te cobran interés. Entonces, ¿qué pasó? Ocupaste ese dinero, saliste de aquella situación, pero lo pagaste en tiempo y forma y ya no te generó interés. Eso es sabio, trabajar con las tarjetas, hermanos. Pero ¿qué pasa con muchos? Abono el mínimo y no baja la deuda. O te atrasas, ya te cobra interés sobre interés y ya tu deuda se va incrementando y eso se vuelve impagable. Nosotros que nos dedicamos a los créditos, hermanos, conocimos un cliente que debía más de 2 millones de pesos en puras tarjetas. ¿Y saben qué hacía? Sacaba de una para pagarle a otra, sacaba de otra para pagarle a otra, y tenía un montón de tarjetas y las utilizaba así y se endeudaba y era impagable su deuda. No hay sabiduría, no somos sabios. Entonces, cuando se violan estos principios, hermanos, viene la pobreza. Gastar por gastar, exceder compras más de lo que gano, o comprar apresuradamente, alocadamente. Proverbios 21:5 dice: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo lo que se apresura llega a la pobreza. No, es que tengo que comprarlo, no, espérate, mira, no, es que ya necesito comprarlo. Los bienes adquiridos con rapidez al final no serán bendecidos. Y nos alocamos, mis hermanos, en comprar. Y luego, increíble, ¿no? Hermanos, ¿cuántas veces hemos soñado con ganarnos la lotería? ¿Cuántas veces hemos pensado, si yo tuviera $1 millón en mi bolsa, ¿qué haría? Si yo tuviera $1 millón en mi bolsa, ¿qué haría? Todos nos hemos llegado a preguntar eso. ¿Qué haríamos? ¿Qué compraría? ¿Cómo viviría? Pero aquí más bien fíjense algo importante. ¿Cuánto tienes en tu bolsa? Ahorita, ¿cuánto traes en tu bolsa? ¿Cuánto tienes? Que puedas decir, esto es mío. Mi hermano, lo que tengo en la bolsa, ¿cómo lo estoy administrando? Porque pensar, si yo tuviera, son sueños guajiros, como dicen. Más bien lo que tengo, lo que gané esta semana, lo que gané en este mes, en esta quincena, lo que tengo real, hermanos, ¿cómo lo estoy administrando? Y aquí es una línea muy delgada. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan los que lo consumen.
Así pues, ¿cuál es la ventaja de su dueño, sino verlos con sus ojos? Entre más se tiene dinero, más se gasta. Pero aquí viene algo importante, hermanos: el amor al dinero. Puedes tener mucho dinero y amarlo. ¿Cuánta gente conocemos así, hermanos, que tienen mucho dinero y aman el dinero? Y para ellos el dinero es algo importantísimo. Y también los que no tienen aman el dinero. Pero eso está mal, dice la palabra de Dios, que eso no es bueno. Pero todo viene en cuestión de actitud. Porque dice Hebreos 13:5 que debemos de ser felices con lo que tenemos ahora. Pero no quiere decir que seamos conformistas, hermanos. No. Dios no nos pide que seamos conformistas. Dios nos pide que seamos diligentes. Porque cada uno de nosotros tiene gustos, tiene emociones, tiene proyectos. Y Dios no está en contra de ello, hermanos. Por eso necesitamos trabajar para ser diligentes. ¿Sí? Fíjense, cuando uno ama el dinero, ¿qué pasó en la Biblia cuando amaban el dinero? Por dinero Acán trajo la derrota del pueblo de Israel. Por dinero, ¿te acuerdas de Dalila? De Sansón y Dalila. Por dinero traicionó a Sansón Dalila. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira que amaban el dinero, que vendieron sus bienes para la iglesia? Judas vendió a Cristo por dinero. Hermanos, cuando se ama el dinero, eso ya hay un problema, pero eso acarrea muchos problemas: el amor al dinero. El amor al dinero lleva a la gente a olvidarse de Dios, lleva a las personas a olvidarse de Dios. ¿Te acuerdas de Salomón? Una de las cosas que podemos aprender, hermanos, de Salomón es que tenía mucho dinero, ¿sí? Pero había un hombre llamado Agur. ¿Te acuerdas de Agur? Sí. Agur vio a Salomón cargado de dinero y Salomón quería cada vez más y más y más. ¿Y qué creen? Salomón se seguía casando. Con muchas mujeres se casó Salomón. ¿Saben para qué, hermanos? Para incrementar su fortuna. Eso lo llevó a Salomón a la idolatría. Arruinó de Salomón la relación con Dios. Y saben, Agar vio todo eso. Y Agar escribe Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Y fíjense lo que escribe Agur. Dice Agur: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. El amor al dinero nos lleva a dejar también, hermanos, a confiar en Dios. El amor al dinero nos puede hacer ingratos, soberbios e hipócritas. Si confiamos en el dinero y creemos que es la felicidad, no, hermanos, dicen que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? Es un engaño. Es un engaño para apartarnos de la verdad de lo que Dios enseña, de la verdad de la palabra de Dios. Y fíjense cómo la palabra de Dios nos va guiando a cómo manejar todo ello, ¿sí? Cuando amas el dinero, le robas a Dios. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Y le dice Dios: pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? Dice Malaquías: en los diezmos y en las ofrendas. Hermanos, ¿le robamos a Dios? Yo creo que muchas veces lo hemos llegado así, cuando no somos honestos delante de Dios con lo que Él nos da, con lo que Dios nos da, hermanos. Fíjense, el primero que nos da, lo primero que lo tenemos y que nos da es Dios, hermanos. O sea, Dios nos suple, Dios nos da. ¿Cómo respondemos a ese beneficio? Ese es el punto, hermanos.
¿Cómo respondemos a ellos? A ello. ¿Sí? Cuando amas el dinero, le robas a los demás. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué hago con mi dinero? Ok, ya trabajo, ya ahorro, llevo esos pasos, no amo el dinero, ¿sí? ¿Qué hago con mi dinero? Obviamente, hermanos, necesitamos ser sabios cuando Dios nos permite tener algo de dinero, porque hay prioridades, ¿no? Obviamente, nuestras prioridades son las necesidades primordiales, el qué voy a comer, cómo me voy a vestir. Dios nos da sabiduría para llevar esas cosas. Y debemos ser sabios también dónde invertimos el dinero. Pero no es una regla que si yo tengo dinero y doy dinero, por ejemplo, a la iglesia, Dios me va a dar más. Hay mucha gente que tiene esa idea. Si yo doy en esta semana 2,000 pesos a la iglesia, Dios en esta semana me lo va a multiplicar. ¿Eso es verdad? No. Por supuesto que no, hermanos. No, eso no se maneja de esa manera, ¿sí? Cada vez que damos, fíjense, escuchen bien esto. Cada vez que damos sacrificalmente, cada vez que ofrendamos sacrificalmente, estamos entregando un poquito de nuestro egoísmo. Cada vez que ofrendamos sacrificalmente, entregamos un poquito de nuestro egoísmo. Hermanos, el dinero se administra. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, además, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cuando nosotros nos administramos con el dinero, hermanos, podemos mostrar fidelidad a Dios. Hermanos, cuando Dios nos da el dinero, debemos de orar y decirle a Dios: Señor, dame sabiduría para saber cómo voy a gastar este dinero. ¿Sí? Cuando recibes una herencia, cuando recibes tus bonos, cuando recibes todo ello, Señor, dame sabiduría. Hermanos, hasta en eso tenemos que contar a Dios, que nos dé sabiduría. ¿Cómo voy a gastar yo el dinero? De tal forma que no tenga yo una carga en mí. Y algo bien importante, hermanos, cuando Dios nos da, fíjense, bien importante, hermanos, así como la necesidad que yo tengo, prioridad de mis cosas, de mi súper, mi gasolina, todo lo que quieras, mis gustos, mi ahorro, todo. Hermanos, es muy importante tener en mente la iglesia. Y es triste, pero muchas veces eso se deja al último, o ¿saben qué? Se olvida. Había una iglesia que en la entrada ponía un buzón de las ofrendas. ¿Y saben, hermanos? Nadie le hacía caso. Ahí estaba el buzón, y cuando lo abrían, no había nada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no había ese deseo de la ofrenda. No había esa conciencia. Dios me lo dio, Señor, yo lo aparto y esto es para ti, Señor. Hermanos, como mexicanos somos así. No tenemos esa cultura de dar, y menos en la iglesia. Hay iglesias donde piden un montón. ¿Las han visto? Cada 8 días hablan del dinero y el dinero y el dinero y el dinero. Nosotros no somos así, hermanos. Hoy el pasado y este domingo es especial. Pero no es de que cada 8 días estemos diciendo: los hermanos, ¿cómo administras tu dinero? Hermanos, la ofrenda. No, hermanos. Es algo que Dios también debe poner en nuestros corazones. Pero es importante saber cómo voy a administrar ese dinero y saber también que en la iglesia hay necesidades. Muchas necesidades, hermanos. ¿Sí? Y la iglesia es donde menos pensamos. ¿Y saben qué es muy triste, hermanos? Damos muchas veces lo que nos sobra. O quizás tengamos la filosofía de la religión católica romana, la limosna. Ay, pues ahí veo lo que me sobra. Ay, ¿cuánto? Ahí viene la ofrenda. Ahí tenemos 5 pesos. Eso no es dar. Como cada 8 días cuando pedimos la ofrenda, leemos ese texto. Cada uno de como propuso
en su corazón, ¿no? Eso no es dar así, hermano. Necesitamos dar con gozo, con alegría. Necesitamos ser sensibles a lo que Dios está haciendo en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay necesidades, hermanos. Hay iglesias que apoyan a misioneros en diferentes países. Nosotros no podemos hacerlo. Hay iglesias que apoyan mucho a cada uno de los ministerios. No podemos hacerlo. Hermanos, hay iglesias donde apoyan a hermanos con verdaderas necesidades. Hay iglesias que apoyan a otras iglesias en necesidad de ministerios o de cosas. Nosotros no podemos hacer nada de eso, hermanos, como iglesia. Fíjense lo que pasó en Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 30. Fíjense cómo habla aquí la palabra de Dios. Dice: pero en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, fíjense, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Administraban bien el dinero, hermanos. Por eso Pablo menciona en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice una versión, no de mala gana, fíjense, porque nosotros leemos de la Valera que dice, no con tristeza, pero aquí esta versión dice, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, el Espíritu nos direcciona a cada uno de nosotros cómo debemos invertir en el reino de Dios. Hermanos, eso es muy importante, cómo estamos invirtiendo en el reino de Dios. Y también en la parte económica. ¿Cómo nos desprendemos de ello? Porque muchas veces podemos decir, es que yo no tengo. Y nos acostumbramos a decir, no tengo. No, es que mis gastos y mis deudas ya no me queda nada. Yo no tengo. Voy a la iglesia para ver qué me dan. Ese es un gran error, hermano. Porque entonces quiere decir que nuestra relación con Dios no está bien. No hemos entendido lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, de gracia recibimos, demos de gracia. De una forma sacrificial, agradable a Dios. 1 Corintios 16:1 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, dice que el primer día de la semana, no dice, pues yo doy una vez cada año. De verdad, hermanos. En Estados Unidos hay muchos hermanos que su ofrenda la dan hasta el último día de diciembre, el 31 de diciembre. Dan su ofrenda. Mandan los cheques a las iglesias. Pero aquí dice la palabra de Dios, cada semana, hermanos, hay necesidad que necesitamos apartar. Si tú ganas al mes, Señor, esto es para ti y cada semana soy fiel en lo que yo voy a dar. Tú ganas a la quincena, lo apartas. ¿Por qué? Si no pediríamos ofrendas cada año, ¿no? O cada mes se recogerían ofrendas. Hermanos, ¿cada cuándo recogemos ofrendas? Cada semana, y así nos enseña la Escritura. Cada semana se recogen ofrendas. Aparta cada semana, según Dios haya prosperado, según lo que Dios disponga en tu corazón. No es el diezmo, no son tus primicias, es lo que Dios propone en tu corazón. La clave para el manejo de las finanzas es hermanos, fíjense bien. La clave para el manejo de las finanzas es lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo mucho, es fiel también en lo.
Pero lo que es, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Si no buscamos esos 10 pesos que traemos en la bolsa y no los usamos de una manera sabia y fiel, ¿cómo le vamos a hacer con los demás que Dios nos da? Yo no utilizo bien mis 10 pesos que traigo en mi bolsa. Si no los administro bien, si no soy ordenado, si no tengo esa relación con mi Dios y decir, Señor, gracias por lo que tú me das. Y de esto, de gracia me das, yo te voy a dar, Señor. Si no lo administro bien, ¿cómo le vamos a hacer cuando Dios nos bendiga más? Que nos dé más, que nos dé un mejor trabajo, que ganes más. Si en lo poquito somos infieles, imagínense, lo mucho nos perdemos, como veíamos anteriormente. ¿Sí? Así es de que, hermanos, si nosotros no usamos las finanzas de una manera correcta, Dios nunca nos va a encomendar un ministerio, porque no vamos a saber cómo administrar. No vamos a saber cómo administrarlo. Punto número 3. ¿Qué actitud tengo con el dinero? Hermanos, el dinero puede ser una bendición o puede ser una aflicción, pero es muy importante la actitud. Y una actitud mala es el amor al dinero, es el amor a las posesiones, el querer más, es la avaricia, es el proyectarse hacia querer ser rico y no importa por dónde tenga que pasar, pero yo voy a ser rico, yo voy a tener dinero. Y así conocemos a mucha gente que dice, yo voy a ser rico y voy a tener mucho dinero y voy a hacer y trabaja en esto. Y las palabras se las lleva el viento. Una actitud mala es decir, yo merezco ser rico. ¿Por qué merezco? Porque soy hijo del rey. Y como soy hijo del rey, yo merezco que Dios me dé todo lo que le pido. Grave error, hermano. Es cierto, eso es mentira. Por ahí decían en el sur de América, como somos hijos de Dios, somos juniors cristianos. Qué aberración, hermano. No, Dios nos da a cada quien lo que Él quiere, como quiere, donde quiere. Pero tenemos que ser sabios con lo que Dios nos da. Y si Dios sabe que administramos bien lo que nos da, hermanos, Dios nos puede dar más. Si es su voluntad. ¿Sí? Entonces, uno de los pecados que menos se menciona aquí, se había un sacerdote católico en Estados Unidos. Estaba a punto de morir. Y este sacerdote católico le preguntaron, oiga, de todo lo que usted ha vivido y lo que le han dicho en el confesionario, ¿qué es lo que menos confiesan las personas? ¿Qué es lo que menos confiesan las personas? Y una de las cosas que sorprendió a todos es que nadie, o que él no se acordaba que hayan confesado ser avariciosos. La avaricia, hermanos. Y muchas veces somos bien avariciosos y es lo que menos llegamos a confesar. Confesamos el orgullo, el enojo, muchas cosas, pero las cuestiones monetarias de dinero, esas no las tocamos. Somos avariciosos, hermano. Hay que cambiar eso. Había una ancianita allá en Asia, una persona adulta mayor que trabajó toda su vida y vivía de una manera muy sencilla, hermanos, muy sencilla. No tenía nada, trabajó toda su vida, muere y se dan cuenta que murió porque olía mal. Y la señora no dejó nada. Pero ¿saben qué dejó abajo de su...? Porque eran piso de madera, todo lleno de dinero. ¿Qué hizo? No lo disfrutó. Trabajó, no lo disfrutó. Avaricioso. ¿Cuál es la actitud correcta, hermanos? Hechos 20:35. En todo os mostré que así trabajando debáis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y no nada más es dar de que, no es que yo doy mi tiempo, no es que yo doy mi gasolina,
Yo doy mis conocimientos, no, hermanos, es dar algo que nos cuesta trabajo, y a todos realmente, hermanos, nos cuesta trabajo el dinero. La actitud correcta es un corazón generoso, hermanos, dispuesto, sacrificial, liberal. No somos dueños de nada. Y eso cuesta trabajo comprender. Dios obra de maneras misteriosas y perfectas. Hermanos, hay personas que son dadivosas. Miren, había una iglesia, yo platicaba con el pastor y le dije, ¿cómo tuvieron todo su local? ¿Cómo le hicieron? Me dice el pastor, llegó una persona, una mujer con su hijo, llegó a la iglesia y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Yo dije, sí, nos vemos el miércoles. Me dice el pastor que se le olvidó y dejó plantada a la persona. Y la siguiente semana llega esta persona y dice, pastor, perdón, hermana, que mire, total que se vieron. Y el pastor decía, bueno, esta persona aquí quiere hablar conmigo, ¿no? No la conozco, apenas llegó a la iglesia, y cuando se reúne con ella le dice esta persona, pastor, Dios ha puesto en nuestro corazón, iba con su hijo, y queremos comprar un lugar para la iglesia. Y el pastor volvió a ver a su esposa y se pusieron a llorar, porque ellos estaban orando a Dios por un local. Y le dice el pastor, ¿y de cuánto estamos hablando, hermano? Pastor, ore a Dios y Dios va a dar la respuesta. Es el pastor que se puso a orar, y la siguiente semana le dijo a la hermana, pastor, ¿qué pasó con el local de la iglesia? No he encontrado, hermano. Y buscaba y oraba y no encontraba y todo. Y llegó el punto que le dice la hermana, pastor, ¿no ha visto el local aquí para que usted lo compre? No, hermano, es muy caro. Aquí es carísimo. No. Para no hacerles el cuento tan largo, hermanos, de esta persona que Dios puso en su corazón, fíjense que no conocí, pero Dios puso en su corazón, compró el local, compró el lugar. Hermanos, Dios mueve el corazón, corazones dispuestos a invertir en el reino de Dios. Eso es parte de invertir en el reino de Dios. ¿Cuánto debo dar de ofrenda? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Lucas 19, del 1 al 10. Una historia, hermanos, impactante, que a lo mejor no la habían visto como lo estuve viendo. Fíjense, la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan quién era Zaqueo? Dice, nada más me acuerdo que era chaparrito. No. Fíjense, dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, pero yo hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Sí, es el de los impuestos, el que se queda con todo. Y Zaqueo, versículo 8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, fíjense, hermanos, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en alguno he defraudado en algo, se lo restauraré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, fíjense la respuesta de Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Por qué dice Cristo esto? Y dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, una actitud generosa. ¿Te acuerdas qué pasó con el otro rico cuando le dice a Jesús, yo cumplo con todo lo que tú me pides? Y que le dice Jesús, ven y vende la mitad de tus bienes y dale a los pobres. ¿Qué hizo? Se entristeció y se fue. Pero vean lo que hizo Zaqueo, hermano. Zaqueo no dio el 10%. ¿Qué dice la Escritura? Dio la mitad de sus bienes a los pobres.
Zaqueo estaba dispuesto a pagar, dice lo cuadruplicado, o sea, el 400% si habrá defraudado a alguien. Zaqueo fue sumamente generoso. Jesús le dice a Zaqueo que ahora había llegado a la salvación. ¿Por qué le dice esto? Y ahora es hijo de Abraham. Lo que realmente Cristo está diciendo es que Zaqueo es un hijo espiritual y que su salvación ha sido probada. ¿No dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis? Uno de los frutos, hermanos, relevantes de un cristiano es un corazón generoso. Un corazón generoso, hermanos. Entonces, ¿cuánto debo de dar? Ok, ya me dijiste todo eso, Pastor Hugo. Ya sé. ¿Cuánto doy? ¿Cuánto debo dar? Hermanos, exactamente lo que tu corazón determine, porque Dios ama al dador alegre. ¿Con qué frecuencia? Dice la palabra de Dios, cada semana. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Hermanos, Dios no nos va a dejar. Nunca nos ha dejado. Dice la palabra de Dios que no ha visto justo desamparado ni qué. Que su descendencia mendigue pan. Hermanos, yo no he visto un verdadero cristiano mendigando en las calles o abajo de un puente sin tener nada. No, hermanos. Dios provee, Dios nos cubre, Dios nos da, pero Dios quiere que seamos fieles, administrados y, ¿saben, hermanos? Generosos. No seamos tacaños, hermanos. No seamos tacaños con Dios, no seamos tacaños con la iglesia. De verdad, hermanos, Dios provee, Dios da, Dios de una u otra forma suple las necesidades. Increíble. Fíjense, y con esto termino. Mateo 6:26 al 34 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora en el curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, y hoy y en la mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, por vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto lo dice el Señor Jesucristo. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propia afán. Hermanos, es hermosa la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, aplicarla. Necesitamos hacer conciencia del dinero que Dios me da, cómo lo estoy administrando. Y el dinero que Dios me da, cómo estoy siendo generoso. Sabemos, hermanos, que hay iglesias donde hay personas que malgastan el dinero, que abusan de los hermanos, que abusan de la generosidad, que abusan de las buenas intenciones. Conocí una iglesia donde hasta los pastores traían guaruras. Es una cosa exagerada, hermanos. Pero no, nosotros como iglesia que ser, hermanos, créanme que si Dios pone en tu corazón ser generoso, esa generosidad Dios la va a utilizar bien en la iglesia. Hay muchas necesidades. Necesitamos apoyarnos unos a otros y aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña. No te preocupes de mañana. Dios va a suplir, hermanos. Y Dios suple de una manera hermosa, generosa. Porque hay ocasiones que nos dan mucho más de lo que nosotros merecemos. Hay ocasiones que recibimos mucho más.
qué nos llama Dios? A ser generosos con Él, todo lo que Él nos da. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, Dios, porque nos confronta, Dios, nos anima, pero también nos hace ver la realidad de dónde estamos, Dios, cómo estamos siendo fieles contigo, cómo está nuestra generosidad contigo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos congregamos en este lugar. Padre Santo, te pedimos porque nos hagas ser sabios con el dinero que tú nos das. Y que también podamos ser, bendito Dios, generosos con lo que tú nos das. Pero también, Dios, que podamos disfrutar lo que tú nos das. Padre, si en esta mañana hay algún hermano, Dios, que está endeudado, que tiene muchas deudas, que debe todo, Padre, dale sabiduría. Dale sabiduría, Señor, para que él pueda disfrutar de lo que tú das, Señor, que no sea una carga, Padre. Señor, que todo lo que tú nos das podamos ponerlo en tus benditas manos, Señor, que podamos ser administradores, que podamos ahorrar, Dios, pero que también, Dios, seamos generosos con tu iglesia. Porque tú nos das todo, Señor, de gracia. De gracia, Señor, que aprendamos a darte a ti, Dios. Padre Santo, gracias te damos por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos.